El asesino BTK desaparece y aparece después de varios años, dejando que la comunidad de Wichita, Kansas, se sienta segura hasta que vuelve a matar. Dennis Rader es un asesino psicópata sexual que disfruta la tortura física casi igual que la tortura psicológica. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emi y si les están gustando los episodios, los invito a que vayan a probar el Patreon, en donde subo 2 episodios extras al mes. Ahorita estoy investigando el caso de Guadalupe Martínez de Bejarano, considerada la primera infanticida mexicana. Y además tengo más o menos como 25 episodios que pueden escuchar ya en este momento ahí en esa plataforma. Así que pues espero verlos ahí. Antes de empezar el episodio de hoy, les voy a dar un mini resumen del último episodio y si no han escuchado los últimos 2 episodios, les sugiero que vayan a hacerlo. Pues si no les va a faltar mucha información y mucho contexto y no van a entender lo que está pasando en el episodio de hoy. La semana pasada hablamos de los asesinatos de Catherine Bright, Shirley Vian y Nancy Fox. Vemos claramente cómo en cada asesinato va cambiando y perfeccionando ciertos detalles y cada vez se siente más cómodo expresando sus deseos sexuales y actuándolos. También les empecé a contar de sus comunicaciones con la policía y los periódicos de Wichita para tener publicidad y fama. Claramente no le gusta que sus crímenes pasen desapercibidos y quiere que todo el mundo conozca el nombre de BTK. Y paralelo al miedo que está creando él, hacia la comunidad como asesino serial, su vida pública como Dennis Rader es una vida mundana. Nadie sospecha de él y nadie lo va a hacer hasta muchos años después. Así que ahora sí, vamos a empezar. En abril de 1979, Dennis Rader había escogido a Anna Williams como su siguiente víctima. Anna Williams tenía 63 años y un par de veces a la semana tenía clases de baile en las noches. Rader sabía que era uno de esos días, porque Anna era uno de sus proyectos, lo que significa que la había acosado ya un tiempo. Y cuando no estaba ella en su casa, estaba en su clase de baile, cortó las líneas telefónicas de la casa, se metió por la puerta trasera y la esperó en un cuarto. Pero por alguna razón que solamente se puede explicar como suerte, esa noche Anna decidió parar en casa de su hija y se quedó un rato. Rader en algún punto se desesperó de esperar y se fue. Más tarde, esa misma noche, cuando Anna Williams regresó a su casa, se dio cuenta de que la puerta de uno de sus cuartos estaba abierta. Habían cajones abiertos y ropa en el piso. También se percató de que le hacía falta joyería y $35 que tenía escondidos en un calcetín. Era claro que alguien le había robado. Así que fue al teléfono a marcarle a la policía, pero cuando recogió el teléfono se dio cuenta de que la línea no sonaba y corrió a casa de sus vecinos a pedir ayuda. Porque para este momento era sabido que el asesino serial BTK cortaba las líneas del teléfono de cada casa a la que entraba. Y las mujeres de Wichita estaban implementando en su rutina checar que esto estuviera intacto antes de entrar a sus casas. Se estaba volviendo parte de la normalidad en un mundo en donde el asesino BTK estaba suelto. Anna salió sana y salva, pero BTK encontró más maneras de torturarla. Un par de meses después, Anna recibió un paquete y dentro había un poema titulado Oh Anna, why didn't you appear? Oh Anna, ¿por qué no apareciste? También había un dibujo de lo que había planeado hacerle esa noche y algunas de las cosas que se había robado. Y al siguiente día, un paquete similar llegó a una de las estaciones televisivas de Wichita. Porque como sabemos, le gusta que el público sepa de sus crímenes y de lo que es capaz. Este mensaje, este paquete, sería la última vez que los policías o los medios iban a recibir una carta del asesino en 25 años. Y aparte de esto, no iba a volver a cometer un crimen en 6 años. Seguía añadiendo a mujeres a su lista de proyectos, como les gustaba decirles, y seguía acosando a ciertas personas. Pero en 6 años no actuó. Ni siquiera se metió a una casa. Y como la primera vez que se tomó un descanso, nadie sabe realmente por qué fue.
Algunos especulan que fue porque se ocupó con sus hijos y su vida, pero esas responsabilidades también las tenía cuando era un asesino activo, así que a mí no me hace mucho sentido. Sus hijos tenían ya como 6 y 10 años en este punto, o sea que pues ya eran un poco más independientes, no eran unos bebés, no los tenía que estar cuidando todo el tiempo. Entonces, no hay ninguna explicación concreta al respecto de por qué pasó estos 6 años sin matar. Pero en esos 6 años, como es normal en la especie humana, la amenaza del asesino BTK quedó en el olvido, hasta el 27 de abril de 1985. Ese día, Dennis Rader había tenido un evento de los Boy Scouts de su hijo, pero a medio evento dijo que se sentía mal y que se iba a regresar a su casa por unas medicinas. Pero en realidad fue a un boliche en donde pidió una cerveza. Solamente le dio un sorbo que escupió para que la gente con la que se topara oliera el alcohol en su aliento y solamente pensaran que era un hombre borracho. También se cambió de ropa y luego pidió un taxi para que lo llevara a su vecindario. Llevaba con él una bolsa de boliche que no tenía nada que ver con el deporte. En vez, estaba llena de cuerdas, cuchillos y pistolas, a lo que él le llamaba su kit para asesinar. Un poco antes de la cuadra de su casa, le pidió al taxista que lo dejara bajarse porque necesitaba aire, y caminó a su cuadra. Pero en vez de entrar a su casa, se fue a casa de una vecina llamada Maureen Hedge, una mujer viuda de 53 años. Un detalle que vale la pena mencionar es que Anna Williams y Maureen Hedge son mujeres más grandes. Al menos para estos últimos 2 ataques es interesante ver que está escogiendo a otro perfil de víctima, y eso nos dice que pues, no discrimina tanto en su victimología, o sea, no está buscando mujeres tan específicas. Literal podría ser cualquier mujer de cualquier edad en cualquier vecindario. Entonces, obviamente también genera más miedo. Otra cosa de la que obviamente tenemos que hablar es que Maureen vivía en la misma cuadra y fue la primera víctima que realmente conocía. O sea, no eran amigos, pero literalmente la saludaba cuando salía a caminar con su esposa. Es un crimen que es más riesgoso porque tiene una conexión cercana a la víctima, porque si es que la víctima se escapa, fácilmente lo puede identificar. Entonces, ¿por qué se arriesgó? Puede que haya estado desesperado o que se haya obsesionado más con ella que con otro de sus proyectos hasta que decidió matarla. Cuando llegó a casa de su vecina, vio que el coche de Marina estaba en el garage. Él había planeado entrar cuando ella estuviera fuera, pero aún este cambio en su plan no fue suficiente para disuadirlo y entró con mucho cuidado por la puerta trasera de la casa. Buscó por toda la casa, pero no encontró a Marina y decidió esperarla escondido en uno de los cuartos. Poco tiempo después, Marina regresó a su hogar, pero no llegó sola. Venía acompañada de un hombre. Como hemos visto en otros de sus crímenes que les conté en el episodio pasado, esto normalmente lo que significa es que va a matar a las 2 personas, o por lo menos va a intentar matar a las 2 personas. Pero yo creo que como ya estaba tomando bastante riesgo atacando a una vecina, decidió permanecer escondido hasta que el hombre se fuera, solamente por si acaso. Me di cuenta de una coincidencia que si no hubiera pasado, yo creo que Marina estaría viva hoy, porque si se dieron cuenta antes de entrar a la casa no cortó la línea del teléfono. Yo creo que para no alertarla si es que ella estaba adentro. Pero por lo mismo, todo el tiempo que estuvo en su casa con ese hombre y sola antes de dormir, si intentaba usar el teléfono, se hubiera cortado la línea y intentaba usar el teléfono, se hubiera dado cuenta de que algo no estaba bien. Pero como esto no pasó, todo estaba normal. No había nada que le alertara a que algo estaba mal, que alguien había entrado, nada. Así que esa noche Marina se acostó en su cama y se durmió. Y no fue hasta la madrugada que Rader salió de su escondite y fue al cuarto de Marina. No quiso prender la luz del cuarto y en vez prendió la del baño. Inmediatamente Marina se despertó y empezó a gritar, pero con la misma velocidad Rader se subió a la cama y la estranguló con sus propias manos hasta matarla. Pero todavía faltaba la parte sexual en este caso. En específico con Marina decide probar algo nuevo y mucho más elaborado. Primero desnudó el cuerpo de Marina y movió su cuerpo a una cobija
en donde la envolvió y la subió después a la cajuela del coche. Luego manejó hasta la iglesia en la que trabajaba, en la que era presidente, tenía la posición de presidente y por ende tenía las llaves, y metió el cuerpo a la iglesia, lo llevó al sótano y consigo llevó una cámara. Pasó un tiempo haciendo diferentes amarres en las muñecas, los tobillos, las piernas, y puso el cuerpo en diferentes posiciones y tomó fotos de cada posición que luego iba a usar para masturbarse. Cuando acabó de tomar fotos, subió el cuerpo a la cajuela de nuevo y manejó hasta encontrar un hoyo al lado de la calle. Era como una calle de alta velocidad y cuando encontró un hoyo hacia al lado, ahí se paró, dejó el cuerpo y lo cubrió con ramas y plantas que habían ahí cerca y se fue. Hasta el momento este ha sido el asesinato con más diferencias, en el que probó muchas cosas nuevas y el más cercano a su vida. Para empezar, es la primera vez que usa las manos, siempre usaba cuerdas o bolsas para sofocar a sus víctimas. Esta vez la primera vez que usó sus manos. Obviamente mueve el cuerpo, eso nunca lo había hecho y nunca se había deshecho del cuerpo en alguna otra segunda ubicación, siempre los había dejado en la casa. Y es la primera vez que toma fotos, que se está llevando recuerdos. Entonces sí es un cambio muy importante en la manera en la que estaba operando como asesino. Este asesinato, como todos por los cuales fue responsable, estuvo años abierto sin mucho movimiento ni avenidas que podía explorar la policía, y la familia tuvo que esperar mucho tiempo para que se le hiciera justicia. Y luego, el 16 de septiembre de 1986, Rader suma una víctima más. Su total hasta este punto era de 9 víctimas asesinadas. Esta vez decidió que su víctima iba a ser una mujer de 28 años, casada con 2 hijos pequeños, llamada Vicky Wegerle. Vicky estaba en la lista de proyectos de Rader y, como con casi todas sus víctimas, la había acosado y vigilado mucho tiempo antes de decidir tocar en su casa. Ahora, este crimen también es muy diferente a los pasados por muchas razones. Para empezar, esta vez no se metió a escondidas a la casa. Se hizo pasar por un señor que arreglaba teléfonos. Tocó en una casa antes de tocar en la casa de Vicky y desde afuera escuchó a alguien que estaba tocando el piano. Era Vicky. Cuando Vicky le abrió la puerta y escuchó la profesión del hombre, lo dejó pasar y lo llevó hasta el teléfono, en donde Rader pretendió hacer unas cosas con los cables, y en cuanto Vicky se distrajo y se volteó, sacó su pistola y le dijo que subiera al cuarto con él. En la recámara le dijo que tenía que amarrarla y por alguna razón no usó las cuerdas que él llevó a ese lugar. O sea, normalmente te digo, se llevaba su kit con sus cuerdas y todo lo que él necesitaba o quería usar en sus asesinatos. Pero esta vez agarró cosas que había en el cuarto. No sé exactamente qué material usó, pero no funcionó muy bien porque Vicky se pudo zafar y empezaron a pelear. Vicky no fue una víctima fácil de matar. Rader tardó bastante tiempo en lograr dominarla, pero eventualmente con unas mallas la ahorcó hasta que el cuerpo de Vicky quedó inmóvil en el piso. Ahora, para este punto Rader tenía mucha prisa porque la pelea había generado mucho ruido y tenía miedo de que alguien lo había escuchado, y 2, porque Vicky le había dicho que su esposo no tardaba en llegar a la casa. Pero aún así no se podía ir sin sus trofeos, o en otras palabras, sus fotos. Le tomó fotos en diferentes posiciones, se robó su licencia, tomó las llaves del coche de la familia y se fugó. Poco tiempo después, el esposo de Vicky llegó a la casa. El coche no estaba, su bebé de 2 años estaba solo en la sala y su esposa no contestaba. Y luego la encontró en el piso del cuarto, inconsciente. Llegaron los paramédicos y se dieron cuenta de que Vicky seguía viva. Tenía un pulso muy débil, pero había esperanza de que sobreviviera. Así que la llevaron al hospital, en donde horas después falleció a causa de las heridas causadas por Rader. Mientras todo esto estaba pasando, Rader había dejado el coche de la familia y había regresado a su casa, después de deshacerse de la ropa que había usado durante el asesinato. Siempre antes de un crimen se cambiaba de ropa y era ropa que después tiraba para dejar cero evidencia de lo que acababa de hacer, y también para que fuera ropa que su esposa no extrañara, o sea, no se diera cuenta de que ya no estaba en el closet. O sea, siempre tenía ropa específicamente para asesinar. Le decía como
literal tenía como un nombre que le decía que era como ropa para asesinar. O sea, era muy literal con su terminología de las cosas que usaba. Él pensó que no estaba dejando nada de evidencia, pero claro que sí fue dejando. Y esta evidencia después iba a ser clave para por fin privarlo de su libertad, hacerle justicia a las familias de todas estas víctimas y prevenir las muertes de otras mujeres. Y eso se los voy a contar la próxima semana. Muchas gracias por escuchar otro episodio de Y así les mató. Espero lo hayan disfrutado. Y sí, no se les olvide dejar su opinión, ya sea con un like o con un comentario, dando follow en redes sociales, dejando estrellitas en Spotify o lo que sea y que prefieran. Muchas gracias y bye.